No es ningún secreto que la fama y el reconocimiento internacional llegan a algunos coches realmente geniales solo muchos años, o incluso décadas, después de su debut. Basta recordar el caso del DeSoto Airflow, que estaba demasiado adelantado a su tiempo y, como resultado, fracasó estrepitosamente en ventas. Pero hay otra categoría de automóviles, aquellos que desde el mismo momento de su presentación hacen estallar los autoshows y se graban para siempre en la historia del automovilismo mundial. A esta categoría, sin duda, pertenece el Jaguar XK120, uno de los modelos europeos más bellos y rápidos de su época, que debutó en el Salón del Automóvil de Earl's en 1948 y mostró al mundo de lo que realmente era capaz la industria automotriz británica. La compañía Jaguar fue fundada por William Lyons, oriundo de Blackpool, quien junto con su vecino de apellido Barnsley, en 1922, obtuvo un préstamo bancario de 1.000 libras y registró una empresa llamada Swallow Sidecar Company, dedicada inicialmente a la fabricación de sidecares para motocicletas. El negocio resultó ser bastante lucrativo y, en pocos años, Lyons y Barnsley comenzaron a producir automóviles personalizados sobre el chasis del Austin 7. Este nuevo proyecto tuvo aún más éxito. Para finales de la década, la compañía vendía hasta 50 de estos autos por semana, generando suficientes ganancias para que los socios emprendieran el desarrollo de su propio prototipo con un chasis completamente original. Aquel coche, equipado con un motor de la firma británica Standard Motor, fue bautizado como Swallow SS-1. Las siglas SS en el nombre representaban Swallow y Standard. El modelo debutó a finales de 1931 en un salón del automóvil en Londres y de inmediato atrajo la atención de potenciales compradores. Se vendieron más de 500 unidades en solo un año, tras lo cual apareció la versión renovada, el SS2, que tuvo un éxito similar y también montaba un motor de Standard Motor. Sin embargo, para William Lyons, el hecho de depender de motores ajenos representaba un obstáculo para el desarrollo de la empresa y su transformación en un auténtico fabricante de automóviles independiente. Fue en este momento cuando Lyons empezó a considerar la necesidad de crear su propio motor desde cero. Aquí es donde la historia de Swallow da un giro, porque, a diferencia de Lyons, el segundo propietario, el señor Barnsley, estaba completamente satisfecho con el estado del negocio. No apoyó la idea de desarrollar un motor propio, lo que llevó a que en 1934 sus caminos se separaran. Lyons compró la parte de Barnsley, transformó la empresa en una sociedad anónima y le dio un nuevo nombre, SS Cars. Además, Lyons ideó el nombre de su futura gama de modelos, Jaguar. William Lyons comprendía que desarrollar un nuevo motor desde cero no solo requería tiempo, sino también una inversión considerable. Por ello, el primer paso fue que sus ingenieros realizaran una profunda modificación al motor de 6 cilindros y 2.7 litros de estándar, logrando exprimirle 20 caballos más, es decir, una potencia 1.5 veces superior a la versión original. Sin embargo, la producción de este motor actualizado y patentado siguió en manos de Standard Motor. El primer modelo en equipar este motor fue el SS90 de 1935, que al año siguiente fue reemplazado por el SS Jaguar 100. Este último fue el primer modelo en llevar el nombre Jaguar en su denominación. En 1936, la potencia del 6 cilindros de 2.7 litros ya alcanzaba los 70 caballos, cifra que aumentó a 100 en 1937. En 1938, los ingenieros incrementaron la cilindrada a 3.5 litros, elevando la potencia hasta los 125 caballos. El SS Jaguar 100 de 3.5 litros era un auténtico deportivo capaz de alcanzar una velocidad máxima de 160 km por hora, lo cual, para la época, era realmente impresionante. Además, con un precio equivalente a unos $38,000 actuales, el SS100, aunque no era barato, costaba mucho menos que otros coches con prestaciones similares. En los 4 años entre 1936 y 1939, SS Cars logró vender poco más de 300 unidades del SS100. Hoy en día,
Estos autos son considerados algunos de los modelos europeos más bellos de los años 30 y rara vez se venden en subastas por menos de $300.000. En 2010, un Roadster SS100 cambió de dueño por más de $1 millón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Assas Cars se reconvirtió para la producción militar, principalmente en la fabricación de piezas para aviones. Y cuando en 1945 llegó el momento de reanudar la producción civil, la empresa fue renombrada como Jaguar Cars Limited para evitar asociaciones negativas con la unidad homónima del derrotado ejército alemán. Incluso antes de la guerra, en 1936, Assas Cars, además de fabricar los deportivos SS100, comenzó la producción de lujosos sedanes de 4 puertas Jaguar, que se convirtieron en el pilar de su negocio. Estos modelos, conocidos como Jaguar Mark IV, volvieron a producirse en 1945 y fueron reemplazados por los renovados Mark V en 1948. Sin embargo, todos ellos seguían utilizando motores de Standard Motor. A pesar de la guerra, William Lyons nunca abandonó su idea de desarrollar un motor propio y completamente exclusivo. Finalmente, a finales de 1947, su sueño se hizo realidad. El nuevo motor de 6 cilindros en línea, con cámaras de combustión hemisféricas y doble árbol de levas en cabeza, recibió el nombre XK Six Cylinder. Con una cilindrada de 3.44 litros, entregaba 160 caballos de fuerza y 264 Nm de par. Curiosamente, el Cadillac 331 V8, que apareció casi al mismo tiempo y tenía 2 litros más de cilindrada, generaba la misma potencia, 160 caballos. Eso sí, el par motor del propulsor americano era casi el doble. Aún así, la 6 en línea de Jaguar pesaba casi 60 kilogramos menos que el quinto 8 y, en carretera, conseguía un consumo relativamente contenido para la época, menos de 12 litros por cada 100 kilómetros. El nuevo motor estaba destinado principalmente a la próxima generación de sedanes Jaguar, que reemplazarían al Mark II a principios de los años 50. Pero como este era el primer motor desarrollado por Jaguar desde cero, William Lyons decidió que la mejor manera de presentarlo al mundo era con algo realmente especial, un modelo deportivo que pudiera demostrar todo el potencial de la nueva mecánica. Ese modelo fue el Roadster XK120, lanzado en 1948. Su nombre hacía referencia a su velocidad máxima de 120 millas por hora, 193 kilómetros por hora. Su diseño estaba directamente inspirado en el BMW 328 Mille de preguerra, aunque Lyons lo refinó personalmente, logrando un coche increíblemente atractivo y elegante, con una cintura baja a la altura de las puertas que se veía tan espectacular como corría. Con 439 centímetros de largo, el XK120 se construyó sobre un chasis muy acortado del Mark V. Con un peso de unos 1.300 kilogramos, era casi 300 kilogramos más ligero que el sedán. La reducción de peso se debía en parte a los paneles de aluminio que estaban fijados a un bastidor de madera y se fabricaban a mano. Sin embargo, este método artesanal no se eligió tanto para aligerar el coche, sino más bien para ahorrar en la producción de troqueles y otras herramientas necesarias para la estampación de paneles de acero. Para William Lyons, el XK120 era poco más que un proyecto de marketing y su idea inicial era fabricar, como mucho, unas 200 unidades. Pero resultó que había subestimado gravemente su creación. Cuando en octubre de 1948 el modelo fue presentado en el Centro de Exposiciones Earls Court de Londres, eclipsó por completo todas las novedades allí exhibidas, incluido el nuevo sedán Jaguar Mark V. Muy pocos autos europeos de la época podían presumir de una velocidad máxima de 193 km por hora, y aquellos que lo lograban costaban mucho más de 1.000 libras. Ese era precisamente el precio del XK120, sin contar el draconiano impuesto automotriz de posguerra. Los representantes de otros fabricantes europeos prácticamente echaban espuma por la boca, asegurando que era imposible construir un coche tan bello y rápido por ese precio. Sin embargo, el XK120 era real.
Y en la práctica resultó ser incluso más veloz de lo que afirmaba la propia Jaguar. En mayo de 1949, durante pruebas organizadas especialmente con expertos independientes como testigos, un XK120 completamente de serie alcanzó los 202 km por hora. Pero cuando le retiraron el parabrisas y se le instaló una placa de aluminio bajo el chasis para mejorar la aerodinámica, la velocidad máxima llegó a casi 214 km por hora. Así, por un tiempo, el XK120 se convirtió oficialmente en el automóvil de producción más rápido del mundo. La prensa británica estaba en éxtasis. Solo 3 años después del final de la guerra, Inglaterra había logrado presentar un coche sin igual. Por supuesto, el Jaguar XK120 no era un auto perfecto. Sus pequeñas puertas no tenían manijas exteriores y en lugar de ventanillas de cristal, utilizaba cortinas transparentes junto con un techo de lona. Los frenos dejaban bastante que desear, al igual que la transmisión de 4 velocidades de la empresa Moss. La posición de conducción tampoco era precisamente cómoda. Pero todos estos detalles se debían al apresurado desarrollo del modelo. Después de todo, el XK120 había sido concebido como una serie limitada de producción muy reducida. Aún así, su rendimiento, su diseño impresionante y un precio que, si bien era elevado, no era inalcanzable, lo catapultaron a la liga de los autos más deseados y exclusivos, generando de inmediato una enorme demanda. Tras fabricar poco más de 200 unidades con carrocería de aluminio, en abril de 1950 Jaguar tuvo que adaptar el modelo para una producción en serie con carrocerías de acero. Estas eran unos 50 kilogramos más pesadas que las de aluminio, pero aún así permitían al XK120 acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 12 segundos. Ese tipo de prestaciones no pasó desapercibido en el mundo del automovilismo. Ya en 1949, el XK120 logró su primera victoria en la categoría de autos de serie en el circuito británico de Silverstone. Y en 1950, el coche se impuso en la misma categoría en la pista de Palm Beach, en Estados Unidos. Tenía todo para triunfar en las 24 horas de Le Mans, pero un fallo en el embrague frustró sus posibilidades. Aún así, hubo victorias en otros circuitos legendarios, como la Mille Miglia y la Targa Florio, y en el campeonato Torres Trophy, los XK120 lograron copar los 3 primeros lugares. En respuesta a estos éxitos en competición, Jaguar lanzó en 1951 una versión especial, el XK120 Taxi Competition. Este modelo costaba el doble que el XK120 estándar y, en realidad, tenía poco en común con el más allá del nombre. El Taxi contaba con una carrocería completamente de aluminio con un diseño exclusivo, chasis tubular de acero, dirección de cremallera, suspensión de competición y el mismo motor XK de doble árbol de levas, pero potenciado hasta los 205 caballos de fuerza. Solo se fabricaron 54 unidades en 4 años y algunas de ellas compitieron en pruebas tan prestigiosas como Le Mans. Mientras tanto, la fama del XK120 llegó a las costas americanas y a principios de los años 50, alrededor del 85% de la producción se exportaba a Estados Unidos. Con un precio de unos $4,000, este elegante y veloz roadster se convirtió en un éxito entre los millonarios y las estrellas de Hollywood, incluyendo actores como Humphrey Bogart y Clark Gable. Las ventas en el mercado estadounidense fueron tan lucrativas para Jaguar que en cierto momento incluso hubo escasez de unidades para el mercado británico. Además, la alta demanda en Estados Unidos llevó a la aparición en 1951 de un modelo más civilizado, con carrocería coupé y techo rígido fijo. Este nuevo XK ganó manijas exteriores en las puertas, ventanillas de cristal, calefacción, espejos laterales y otros elementos adicionales para mejorar la comodidad. El coupé pesaba aproximadamente 60 kilogramos más que el Roadster, por lo que su motor fue potenciado de 160 a 180 caballos de fuerza. A finales de 1954, el modelo recibió su primer rediseño importante y pasó a llamarse XK140.
creció ligeramente en tamaño y aumentó un poco de peso. Aunque el diseño general de la carrocería se mantuvo, el coche incorporó mejoras técnicas modernas como frenos optimizados, dirección de cremallera, amortiguadores telescópicos y un habitáculo más confortable. El motor XK ahora desarrollaba 190 caballos de fuerza y, aunque la velocidad máxima del XK 140 prácticamente no cambió en comparación con el XK 120, su aceleración de 0 a 100 km/h se redujo a unos 9 segundos. En 1957, la serie recibió otra actualización y nació el XK 150. Seguía siendo un automóvil muy atractivo y estaba disponible tanto en versión coupé como roadster. Sin embargo, en cierta medida perdió parte de su encanto y elegancia, ya que desapareció el característico corte pronunciado en la zona de las puertas y en general el coche adoptó un diseño más voluminoso. Aún así, el XK 150 introdujo varias innovaciones, como un parabrisas de una sola pieza, un salpicadero revestido en cuero y un nuevo motor de 3.8 litros con 265 caballos de fuerza, capaz de acelerar el coche de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos. A finales de la década de 1950, el diseño del XK 150 comenzó a mostrar signos de envejecimiento. Así que, en 1961, Jaguar presentó su sucesor, el legendario E-Type, que volvió a causar sensación al ofrecer una combinación única de rendimiento y diseño, algo que solo podían igualar automóviles con un precio 2 o 3 veces más alto. Entre 1948 y 1961, Jaguar fabricó poco más de 30.000 unidades de la serie XK. De ellas, 12.000 correspondieron al XK 120 original, mientras que tanto el XK 140 como el XK 150 registraron unas 9.000 unidades cada uno, con una ligera ventaja para el XK 150. Nada mal para un modelo que inicialmente se planeó como una producción limitada de solo 200 unidades con fines publicitarios. Hoy en día, el XK 120 alcanza un precio medio en subastas de $99.000. El XK 140 se vende por unos $3.000 menos, mientras que el XK 150 es el más valorado por los coleccionistas, con un precio promedio de $107.000. El XK más caro de los últimos 5 años se vendió por $840.000. No se trataba de una versión estándar de fábrica, sino de una unidad con carrocería única diseñada por Bertone en 1957, equipada con el motor más potente de 265 caballos de fuerza. Solo se construyeron 3 ejemplares de este modelo, conocido como Jaguar XK. Se dice que esta versión fue considerada inicialmente como el sucesor directo del XK 150, pero en algún momento William Lance cambió de opinión y, en su lugar, nació el E-Type, del cual hablaremos en una próxima ocasión.